Capítulo 3 de Filipenses. Vimos al final del capítulo 2 que Pablo tiene deseo de enviar a Timoteo a Filipos para saber cómo está la iglesia. Pablo está bajo arresto domiciliario en Roma, esperando la audiencia con el emperador. Y dice, bueno, quiero saber cómo me va antes de enviar a Timoteo. Pero envía a Epafrodito. Y envía a Epafrodito porque Epafrodito ha estado enfermo. Epafrodito es parte de la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos envía a Epafroditos a Pablo para llevarle una ofrenda de amor y para estar de asistencia, para poder ayudarle a Pablo en las necesidades que tuviera. Y en el camino son 1300 kilómetros, más de 800 millas, un camino largo, no había comodidad como hoy en día, aviones, trenes, era un camino muy peligroso. Epafrodito se termina enfermando, ya sea en el camino o lo más seguro es al llegar a donde Pablo, después de ese gran camino, después de esa larga jornada, y se enferma ahí tratando de ayudar a Pablo y de servirle y a punto de morir. Y la iglesia de Filipos se da cuenta de que Epafrodito estaba a punto de morir y se preocupa grandemente por Epafrodito. Y Epafrodito se da cuenta que la iglesia en Filipos sabe de que él está enfermo y que se preocupan por él. Entonces Epafrodito se empieza a preocupar por la iglesia en Filipos porque no quiere que se preocupen por él. Pero Dios sana a Epafrodito. Y Dios sana a Epafrodito y ahora Epafrodito añora, tiene deseo de ir a su iglesia en Filipos y Pablo lo envía. Porque Pablo sabe que el corazón de Filipos de Epafrodito era volver a ver a su congregación y decirles, no, estoy bien, ya estoy bien. Y la iglesia de Filipos estaba angustiada, entonces Pablo envía a Epafrodito con esa carta, la carta a los filipenses. Bueno, después de esto, Pablo empieza el capítulo 3 y dice, por lo demás, hermanos, ¿qué es lo que va a hacer Pablo? Nos va a hablar los exhorta a tener gozo, les advierte de los malos obreros, de la falsa circuncisión, los va a advertir de los perros, vamos a hablar qué significa eso, y luego va a hablar de la centralidad de Cristo. Lo que buscaba Pablo era conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, y vamos a hablar sobre eso. Pero hoy vamos a cubrir los primeros 3 versículos y probablemente nos vamos a concentrar en el primero nomás, que me sorprendió a mí el Señor con eso. No sabía dónde íbamos a parar y el Señor nos va a dar el primer versículo mucho alimento. Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. Y a mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Cuidado de los perros, cuidado de los malos obreros, cuidado de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Pero vamos a cubrir el versículo 1, donde Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. Me llama la atención. Primero, dije, bueno, Pablo nos exhorta a regocijarnos. Pero a lo largo del día pensé en varias cosas. Y voy a ir compartiendo sobre ellos. La New King James Version, la New American Standard Bible dice, finally, my brethren, la English Standard Version, brothers, rejoice in the Lord. Finalmente, mis hermanos. Finalmente, hermanos, regocijaos en el Señor. En otras palabras, para terminar, hermanos, regocijaos en el Señor. Aunque otras traducciones la ponen por lo demás, es decir, en cuanto a lo demás, en cuanto al resto que voy a exponer, regocijaos en el Señor. O sea, está haciendo una conexión para empezar otro tema. Bueno, sea la razón o el significado de lo que dice Pablo ahí al principio, ya sea finalmente, que tiene en mente terminar la carta, pero no la termina, sino que habla sobre la advertencia de cuidarse de los perros, de los malos obreros y de la falsa circuncisión, y luego hablar de la importancia de conocer a Cristo. Y él se pasa a ese tema. Tal vez él pensaba terminar la carta, pero empieza ese tema y no la termina en ese momento. O puede ser que haya querido decir, bueno, ahora me paso a otro tema. No es para perder mucho tiempo en eso. El punto
es que Pablo anima a la iglesia a mantenerse gozosa, a exhortarla a ser gozosa. Regocijaos, es un mandato, es imperativo. Regocijaos en el Señor. Y el tema que voy a compartir ahora es en ese versículo: regocijémonos en el Señor, la fuente de nuestro gozo. Y me di cuenta que era un tema bien importante, porque muchas veces los cristianos no estamos gozosos. ¿Podemos decir amén? Para ser sinceros, si somos sinceros, no estamos gozosos. Estamos absorbidos por nuestros problemas, estamos absorbidos por nuestras luchas. Y Pablo nos dice: regocijaos en el Señor. Pablo estaba en cadenas. Pablo estaba esperando audiencia con el emperador para su defensa. Podían cortarle la cabeza. De hecho, lo hacen 6, 7 años después. En esta ocasión, Pablo sale libre. Y Pablo sabía que iba a salir libre, Dios se lo había mostrado. Pero Pablo estaba en cadenas, estaba realmente en arresto domiciliario. Y en medio de todo, Pablo siente gozo. Y anima a la iglesia de Filipo a ser gozosa en el Señor. Él no hubiera animado a la iglesia de Filipo a ser gozosa si él no estaba gozoso. Sería un hipócrita. Pero anima a la iglesia de Filipo. Filipos, que era una ciudad muy importante, romana, en Macedonia. Macedonia era un lugar donde los creyentes sufrían adversidades por la fe. Estaban económicamente pobres. Y Pablo los llama a regocijarse. Tenían pobreza económica y sufrían persecución. En Filipenses 1, 27 al 30, recuerden lo que les dice Pablo: solamente comportaos de una manera digna del Evangelio, de modo de que ya sea que vaya a veros o permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solamente creer en Él, sino también sufrir por Él. Sufriendo, dice Pablo, el mismo conflicto que viste en mí y que ahora oís y veis que está en mí. Entendemos que Pablo les dice: de ninguna manera amedrentado por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto es de Dios. ¿Qué quiere decir? Que tenían adversarios. Que tenían adversarios que podían atemorizar a cualquiera. Que podían asustarte. O sea, no era simplemente que te decían: ya no te vamos a incluir en esto. Te podían afectar seriamente, te podían quitar la vida. Y Pablo les está diciendo: no os amedrentéis, porque a vosotros os ha concedido por amor de Cristo no solamente creer en Él, sino también sufrir por Él. Es decir, la iglesia de Filipos era una iglesia que estaba sufriendo por Cristo. No estaba sufriendo por sus necesidades, no estaba sufriendo por haber cometido crimen, sino por ser seguidores de Cristo Jesús. ¿Qué tipo de sufrimiento? Pablo le dice: sufriendo el mismo conflicto que viste en mí. ¿Qué conflicto vieron en Pablo? Pablo, cuando llegó a Filipos, ¿qué pasó cuando llegó a Filipos en el segundo viaje misionero? Lo azotaron, lo metieron preso. Estaba en el calabozo ahí junto con Silas, cantando a medianoche, y hubo un terremoto, se abrieron las celdas, se rompieron las cadenas y fue libre Pablo, pero lo habían azotado. Y Pablo dice: sufriendo el mismo conflicto que viste en mí y que ahora oís que está en mí. Es decir, ellos estaban sufriendo por Jesucristo. Y Pablo les dice: regocijaos en el Señor. ¿No creen que aquí hay algo para aprender? ¿Puedo oír un amén? Aquí hay algo donde podemos aprender mucho. Porque muchas veces los creyentes no tenemos el gozo del Señor. Y la palabra en el griego es chairo. Y quiere decir rejoice, regocíjate, be glad, sé lleno de alegría. Bueno, en Mateo 2, 9 al 10, tenemos la historia donde los reyes magos, los reyes sabios de Oriente, sabían, porque habían visto la estrella que estaba profetizada, que vendría cuando nacería el Mesías, el rey de Israel. Entonces ellos habían salido de Oriente,
de la zona ahí de donde es ahora Persia, Irán. De por esa área habían salido y habían viajado por camello más de 1000 millas, como 2000 kilómetros y pico, para ir a ver al rey, al Mesías. Un viaje de más de un mes, un viaje peligroso, era una larga jornada. Y vemos que cuando llegan a Jerusalén, le preguntan al rey Herodes, ¿dónde está el rey de Israel que había de nacer? Que ha nacido. Y Herodes se molesta porque él es rey, él no quiere competencia. Y manda a llamar a los sacerdotes y a los escribas. Y le dicen, está escrito, pero tú, Belén Efrata, aunque eres la más pequeña de las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel. Entonces dice, es en Belén donde ha de nacer. Entonces los reyes magos salen hacia Belén y aparece de nuevo la estrella que había aparecido en Oriente. Entonces dice en el versículo 9 al 10, habiendo oído al rey se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se regocijaron sobremanera con gran alegría. ¿Por qué se regocijaron? Porque iban a ver al Mesías. Habían emprendido un viaje de 2000 kilómetros y pico, y vieron la estrella que apuntaba, ahí está el Mesías en esa casa. Finalmente iban a ver al Mesías, al igual que los reyes magos, que viajaron una larga distancia y una peligrosa travesía. Nosotros, después de nuestra larga y peligrosa jornada, veremos a nuestro amado Rey, a nuestro Salvador. Ellos viajaron 2000 kilómetros y pico. Nosotros hemos viajado varios años, algunos de nosotros, siguiendo al Señor. Y ha sido una jornada de peligros. Peligros físicos, peligros emocionales, peligros espirituales sobre todo. Y el Señor nos ha preservado, pero estamos por ver al Mesías. Y eso nos debe dar gozo. Fíjate que se regocijaron antes de ver al Mesías. Se regocijaron al ver la estrella que indicaba que ya iban a ver al Mesías. ¿Sabes qué? A mí no me falta más de 30 años antes de que vea a Jesús. En menos de 30 años voy a ver a Jesús, lo más seguro. Es decir, me falta menos tiempo para ver a Jesús que lo que he vivido en este mundo. Es motivo para gozarme. Es motivo para tener gozo. Voy a ver al Mesías, por quien he caminado largo tramo. He caminado largo tramo siguiendo al Señor. Yo estoy siguiendo al Señor. Es motivo para regocijarme. Pero tengo que pensar. Estoy en la jornada, estoy en el camino, pero tengo que reflexionar y recordar. Hey, voy a ver al Mesías. En Mateo 5, 10 al 12, Jesús dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. ¿Qué está diciendo el Señor? Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande. En la persecución. Jesús está diciendo, si recibes persecución por causa mía, regocíjate, porque tienes una gran recompensa. Es decir, olvídate de $1 millón, olvídate de $100 millones y una casa en Corona del Mar. La recompensa es mucho más grande y no la puedes perder y no te van a cobrar impuestos. Es una gran recompensa. Es como cuando el vientre de tu esposa va creciendo. No le vino su periodo ese mes, va donde el médico y el médico dice, estás embarazada. Están felices, pero empiezan a ver ese vientre crecer, poco a poco. Ese vientre es un motivo de alegría. ¿Por qué? Porque ya va a nacer el bebé, viene un bebé. El vientre que está creciendo es una muestra de que va a venir el bebé. Ahí en noviembre empiezas a ver los negocios, las casas con arbolitos, con luces. ¿Qué es lo que nos muestra? Que ya viene la Navidad. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús?
si estás recibiendo persecución, si estás sufriendo por seguir a Cristo de alguna manera, tal vez miembros de tu familia te han dado la espalda, tal vez en el trabajo te echaron, tal vez en el vecindario ya no te hablan porque tú hablas de Cristo y te consideran que no te invitan, te marginan, te desprecian, se burlan de ti. Esa es una señal que le perteneces a Jesús. Y es una señal que tienes una gran recompensa esperando por ti. Eso es lo que quiere decir. Acuérdate cuando leímos Filipenses 1, 27 al 30. Pablo dice: solamente comportados de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o permanezca ausente, puedo oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos y de salvación para vosotros. O sea, la persecución es señal que le perteneces a Jesús. La persecución es señal que le pertenece a Jesús y debe ser entonces motivo de gozo, porque hay una gran recompensa para nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Si en el trabajo estás teniendo problemas por tu fe, si te ha dejado miembros de tu familia por tu fe, si en el vecindario te consideran nada y te desprecian por tu fe, esa es una señal que le pertenece y hay una gran recompensa. Regocijémonos. Lucas 10, 17 al 20. Leemos de que Jesús va camino a Jerusalén y envía a como 70 discípulos, 70 o 72, vamos a decir 70, envía a 70 discípulos y los envía para que vayan de dos en dos a las aldeas por donde Jesús va a pasar, para que proclamen el Evangelio. Y los discípulos regresan emocionados. Dice que los 70 regresaron con gozo diciendo: Señor, hasta los espíritus, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Están gozosos, hay poder. Ellos declaran la palabra y los demonios escapan, los demonios huyen, tienen poder. Y Jesús les dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y sobre escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Sin embargo, no os regocijéis en esto, que hasta los demonios, los espíritus se os someten, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ellos habían experimentado poder. Y Jesús les dice: os he dado autoridad para hollar sobre serpientes, sobre escorpiones y sobre todo el poder del enemigo. Ese poder tenemos nosotros. Y nada os hará daño. Pero mira lo que dice el Señor: no os regocijéis en eso que tienes gran poder, que es mío, que yo te lo doy. Regocijaos más bien que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es decir, imagínate que tu nombre aparece escrito en LA Times. Bueno, el Señor dice: regocijémonos, porque nuestro nombre está escrito en los cielos. Es decir, tenemos un lugar en el cielo apartado para nosotros. Tenemos una mansión celestial. Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así os lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si voy y preparo un lugar, vendré y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Esa morada no es en cualquier esquina, es donde mora Dios. El Señor nos invita a morar donde Él vive, donde Él mora, junto con Él. Él tiene un lugar para nosotros. Y no solo tiene un lugar para nosotros, somos coherederos con Cristo del universo. Vamos a morar en el cielo, en la Nueva Jerusalén, pero vamos a ser coherederos de Cristo en todo el universo. No solo tenemos un lugar a donde morar, somos coherederos de todo el universo. Póntete a pensar, si ahora te desvives por un Tesla, pobrecito, cuando podemos desvivirnos por el reino eterno. ¿Cuánta gente no se desvive por una casa bonita y pierde la oportunidad de entregar la vida al Señor
por ser reino, por compartir el reino eterno, todo el universo con Cristo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, para que seamos glorificados con Él, dice Romanos. En Juan 20 tenemos cuando Jesús resucita ese domingo y en la tarde se le aparece a los apóstoles. Versículo 19-20 leemos que al atardecer de aquel día, el primer día de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos. Los discípulos tenían miedo a los judíos. Habían crucificado al Señor. Estaban escondidos en una habitación, ahí temerosos. Y Jesús viene y se pone en medio de ellos y les dice, pasa a vosotros. Y diciendo esto les muestra las manos y el costado, que es Él. Y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Se regocijaron al ver al Señor. Bueno, ellos estaban tristes, sin esperanza. Al ver al Señor, se llenaron de esperanza. ¿Qué quiere decir? Que su pastor ya no está en la tumba. Su buen pastor ya no está en la tumba. Su protector ya no está en la tumba. Su luz ya no está en la tumba. Está vivo para iluminarlos. Aquel que los amaba y los protegía y les mostraba ternura, ya no está en la tumba. Vive para siempre, para amarlos, para protegerlos, para cuidarlos, para guiarlos. Se alegraron al ver al Señor. ¿Sabes qué? En medio de la espera necesitamos ver al Señor para tener gozo. En medio de la espera podemos ver al Señor y sus promesas por medio del Espíritu Santo. En la sinagoga de Nazaret Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, la recuperación de vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y anunciar el año favorable del Señor. El Espíritu Santo fue enviado y Jesús lo recibió. ¿Para qué? Para recuperar la vista de los ciegos. El Señor no está hablando solo de los ciegos físicos, está hablando de los ciegos espirituales. El Espíritu del Señor puede abrir nuestros ojos para ver a Jesús. ¿Quién de ustedes ha visto a Jesús? No físicamente, pero ¿quién de ustedes ha visto a Jesús? Están tímidos. No han recibido a Jesucristo porque le han visto en el corazón. No físicamente, pero lo han visto y lo han recibido. Le han hablado y le han dicho, Señor, entra en mi corazón. Lo han visto con sus ojos espirituales. Bueno, en medio de las batallas necesitamos ver al Señor. Necesitamos verle. Si no, no tendremos gozo. Regocijaos en el Señor. Es en el Señor donde tendremos gozo. Podemos regocijarnos porque estábamos ciegos. ¿Quién puede decir que estaba ciego y ahora ve? En serio, levanta la mano si estaba ciego y ahora ves. Yo estaba ciego, hermanos. Yo estaba en religión. Tenía religión. Sabía de Jesús. No lo conocía. No sabía bien de Jesús. Tenía una imagen distorsionada de Jesús y de la palabra de Dios. Porque estaba distorsionada con tradiciones que la contradecían. Tradiciones contradictorias. Pero un día vi a Jesús y conocí la palabra de Dios. Podemos regocijarnos porque estábamos atrapados en temores e inseguridades de nuestro destino eterno. Se nos decía, no sabes si vas a ir al cielo o no. Cuando te mueras, si te moriste sin ningún pecado mortal, te vas al cielo. Pero primero pasas al purgatorio por mucho tiempo a purgar por tus pecados. ¿Quién quiere irse al purgatorio? ¿Quién quiere irse a meter en una fogata? No para verla, sino para meterse en el fuego, para purgar tus pecados. ¿Cómo no vas a tener miedo a la muerte? Si todo el mundo iba a ir al purgatorio de acuerdo a la tradición que teníamos. Pero no, ya no somos esclavos de esos temores.
Ya no tenemos inseguridad en nuestro destino eterno. ¿Qué dice el Señor en primera de Juan? Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Qué dice Juan 5? En verdad os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tenemos esa seguridad en el Señor. En Juan 10, ¿qué dice el Señor? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. No pereceremos, estaremos en la presencia del Señor. Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Vamos a la presencia del Señor. Pablo dijo, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Si vivir en la carne significa una labor fructífera, no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, que es mucho mejor. Pasamos a la presencia del Señor. Podemos estar regocijándonos porque sabemos que vamos a ir al cielo, a la presencia de Dios, no a un purgatorio, no al infierno, sino al cielo, porque Jesús nos ama, pagó por nuestros pecados y vive para interceder por nosotros ahorita mismo, tal como estamos. Podemos regocijarnos porque estábamos atrapados en pecado, algunos en el alcohol, otros en las drogas, otros en pornografía, otros en codicia, otros en sí mismos. Una idolatría donde tú estás a donde le corresponde el puesto a Dios. Estamos en pecado y ahora tropezamos a veces, pero no estamos en el lodo. El único que puede tropezar es el que camina, pero el que está en el lodo no puede tropezar porque ya está en el lodo, está en el suelo. El Señor nos ha levantado del lodo. Podemos regocijarnos porque hemos sido librados de tradiciones muertas y sobre todo el señorío de hombres y organizaciones religiosas que nos gobernaban con enseñanzas de hombres. Y ahora servimos a un Dios vivo de acuerdo a su palabra viva. Una de las cosas que yo experimenté al venir al Señor es que ahora yo sabía lo que creía. Yo me puedo meter a una iglesia católica, evangélica, protestante, de mormones, testigos de Jehová, Hare Krishna, a donde quieras. Yo no tengo miedo porque sé a quién conozco ahora. Conozco a Jesús y conozco su palabra. No tengo miedo que me van a lavar el cerebro porque conozco a Jesús y su palabra. Puedo regocijarme en eso. Tú puedes regocijarte en eso. Habacuc, este profeta del Antiguo Testamento, el Señor le revela que va a traer a Babilonia a los caldeos con la espada para traer juicio contra Israel, que se había alejado de Dios, se había lanzado a la idolatría, se había rebelado contra Dios, se habían corrompido los reyes, los jueces, y Dios le había enviado profetas para que se arrepentían y no se arrepentían. Y Dios le dice a Habacuc, voy a enviar a los caldeos. Y entra esa conversación de Habacuc con Dios. Le dice, ¿cómo vas a enviar a un pueblo más impío que nosotros a castigarnos? Y el Señor trata con él. Pero al final, mira lo que dice Habacuc, que son los versículos que me encantan. Habacuc 3, 17 al 19. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no hayan vacas en los establos, con todo me alegraré en Jehová, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Jehová es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como las ciervas y por las alturas me hace caminar. En situaciones oscuras iba a venir la espada de Dios, iba a venir el juicio de Dios contra Israel. Y Habacuc haya gozo en medio de eso, en donde haya gozo en el Señor. Habacuc haya gozo en el Señor. Salmista David, en el capítulo 16, Salmo 16, 11, dice, en tu presencia hay plenitud de gozo y en tu diestra deleites para siempre. ¿Quieres gozo? Busca al Señor.
Ven a la presencia del Señor. Lee su palabra, medita en Él. Considera al Señor. El Salmo 43:4 dice, el salmista, dice, envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. Entonces llegaré al altar de Dios, a Dios mi supremo gozo, y al son de la lira te alabaré, oh Dios, Dios mío. O sea, el pensar que iba a ir a la presencia del Señor. Cuando venimos a la iglesia, venimos con gozo. Venimos sabiendo de que vamos a alabar al Señor. Y por un momento vamos a olvidarnos de los problemas. Y vamos a meditar en la palabra de Dios, que va a alimentar nuestro espíritu y va a abrir nuestros ojos al Señor Jesucristo. Vengamos con gozo. Regocijémonos que podemos venir a la iglesia a hacer eso. Usted sabe que hay países donde la gente no ha podido ir a iglesias. Se han cerrado iglesias. La gente no tenía un lugar a donde ir. Hay lugares donde una iglesia donde enseñen la palabra está lejísimo. La gente no puede ir y visitar esos lugares. Nosotros tenemos un lugar donde nos podemos congregar como congregación. El Salmo 63, 5 y 7 de David. Con labios jubilosos te alaba mi boca. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche, porque tú has sido mi socorro y a la sombra de tus alas canto gozoso. ¿Qué está diciendo David? Yo hallo refugio en ti. Póntete a pensar las veces que el Señor te ha dado protección. Cómo Dios te ha protegido. Dios ha tenido misericordia. Pase lo que pase, Dios no nos va a abandonar. Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. Son versículos lindos, hermanos. Con amor eterno te he amado. Póntete a pensar que alguien te diga eso. ¿Te sentirías bonito? ¿Y qué tal si te lo dice Dios? Con amor eterno te he amado y por eso te he atraído con misericordia. Entonces dice, bueno, eso se lo dijo el Señor a Israel, pero no lo dice a nosotros. Sí se lo dijo a Israel, pero ¿quién era Israel? Su pueblo escogido, ¿no? Y lo es. Pero nosotros somos también el pueblo escogido de Dios, los que hemos venido al Señor. Efesios, acuérdate de Efesios. Mira en Efesios capítulo 1, versículo 3. Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo, ¿por qué nos ha bendecido? ¿Por qué nos ha favorecido? Porque nos ama. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. Nos ha predestinado para ser hijos de Dios, conforme al beneplácito de su voluntad. El Señor ha tenido a bien hacernos sus hijos. Dios nos ha hecho hijos de Él, nos ha adoptado. ¿Creen que nos ama o no? Nos ha adoptado como sus hijos. Dios nos ama. El Señor nos ama. Isaías 49:15 dice, ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. ¿Puede una mujer olvidarse de su niño de pecho? ¿Puede olvidarse de su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se llegaran a olvidar, yo no te olvidaré. ¿Qué está diciendo? Oh, los bebés pueden que lloren y patalean en la madrugada y no te dejan dormir. Y sin embargo los amas, ¿no? Y se ensucian y hay que limpiarlos, sin embargo los amas. Y un niño de 3 años te puede hacer berrinche y le puede dar una buena nalgada si eres un buen padre, pero los amas. Los amas y los vistes lo mejor que puedas y le das ropita y le compras comida y lo tratas de alegrar si eres una buena madre. Romanos dice, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá junto con Él todas las cosas? Dios entregó a su propio Hijo, el que no eximió ni a su propio Hijo.
sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos concederá junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra del Padre, el que intercede por nosotros. ¿Te pones a pensar que Jesús está intercediendo por nosotros ahorita? ¿Tú piensas cuando fallas que Dios está aplastándote? Te equivocas. Cuando tú fallas, Jesús te está defendiendo. Cuando tú fallas, acuérdate, Jesús está mostrando su sangre al Padre diciéndole, no ha pasado nada, no has visto nada. La sangre de Jesús nos cubre. ¿No es motivo de regocijarnos? Es motivo de regocijarnos. El Señor nos cubre con su sangre. Salmo 92:4. Porque tú, oh Jehová, me has alegrado con tus obras, cantaré con gozo ante las obras de tu mano. El Salmo 92 me lo he aprendido, es un salmo muy lindo. Bueno es dar gracias a Jehová y cantar alabanzas a tu santo nombre. Anunciar por la mañana tu bondad y tu fidelidad por las noches, con el salterio y con el arpa y con la música sonora. Ve al Salmo 92. Bueno es dar gracias a Jehová y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Cantas alabanzas, hay gozo. Anunciar por la mañana tu bondad. ¿Cómo la puedes anunciar si no la consideras? Y tu fidelidad por las noches. El Señor es fiel, con el decacordio y con el arpa, con la música sonora de la lira, porque tú, oh Jehová, me has alegrado con tus obras. Cantaré con gozo ante las obras de tus manos. ¿Sabes qué? Tú no vas a cantar con gozo ante las obras de las manos del Señor si no las consideras. ¿Quieres tener gozo? Considera lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Evalúa las obras del Señor. Medita en las obras del Señor. Salmo 119:111 dice, tu testimonio se ha tomado como herencia para siempre, porque son el gozo de mi corazón. La ley de Jehová, la palabra de Dios es el gozo del corazón del salmista. Lee la palabra de Dios. Te refresca el corazón, te fortalece, te cuida. Nos debemos de regocijar porque Dios no toma en cuenta nuestros pecados y nos ha revestido con la justicia de Cristo. Póntete a pensar en eso. No estoy hablando para aquel que quiere patear la sangre de Jesús. Estoy hablando para aquellos que reconocemos quién es Jesús y queremos caminar con Él. Y en ese camino hay luchas. 2 Corintios 5:19-21 dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. No tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. ¿No es motivo de gozo? Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, reconciliando. ¿Sabes qué? No podemos apreciar eso hasta que apreciemos la santidad de Dios y la ira de Dios contra el pecado. Dios odia el pecado. Dios odia el pecado. Y la ira de Dios viene contra los pecadores que no se han arrepentido. Porque Dios odia el pecado. Dios odia el engaño, Dios odia la fornicación, Dios odia el adulterio, Dios odia la idolatría, Dios odia la mentira, Dios odia la envidia, Dios odia la arrogancia, Dios odia el pecado como no tenemos idea. Y le costó la muerte de su Hijo poder pagar para salvarnos. Y que dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha encomendado el mensaje de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo rogamos reconciliados con Dios. Aquel que no conoció pecado, lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿A qué está diciendo? Al que no conoció pecado, a Jesucristo, lo hizo pecado para revestirnos con la rectitud de Cristo. ¿Sabes qué quiere decir?
Cuando Dios nos ve, ¿con qué rectitud nos ve? Con la rectitud de Cristo. Cuando Dios nos ve con la rectitud de Cristo. ¿Tú crees que tenemos derecho a eso? ¿Tú crees que lo hemos merecido? Lejos está de que lo hayamos merecido. Muestra el gran amor de Dios. ¿Que lo hemos recibido? Sí. Alguien tuvo que comprarla. ¿Quién la compró? Con su sangre. Él compró esa rectitud con su sangre para nosotros. Nuestra labor en el Señor no es en vano, trae recompensa eterna. El Señor ha prometido estar con nosotros. Pronto veremos al Señor. Y nuestro futuro es increíblemente superior a lo que podamos pensar o imaginarnos. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni entraron en el corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Romanos 8:18, Pablo dice: considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Pablo fue apedreado en Listra. Pablo fue azotado en Filipos. Pablo experimentó naufragios, azotes, con varas, con lazos, pedradas. Tenía que huir. Y Pablo dice: no, los sufrimientos de este tiempo no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. No tenemos que tener nada acá. Podemos ser pobres, despreciados, rechazados por la sociedad, pero si tienes al Señor, no tienes idea lo que espera, lo que te espera. Según de Corintios 4:16-18, Pablo dice: no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner los ojos en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Nuestro hombre exterior va decayendo. Uno está ocupado. Yo he estado ocupado, realmente. Yo he estado ocupado trabajando en la obra del Señor, involucrado en tantas cosas, y de repente me doy cuenta que me he envejecido. No me había dado cuenta. He estado tan ocupado que no me había dado cuenta. Y de repente me doy cuenta y digo: estoy todo arrugado ya. Pero ni me di cuenta. Y estoy todo arrugado. Y el Señor dice: no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Persevera. No te hagas para atrás. Persevera. Esta aflicción leve y pasajera es a tus amistades, tal vez, que se van a celebrar a Las Vegas. Yo no sé por qué un cristiano va a ir a Las Vegas realmente. No sé qué pueda tener Las Vegas que no tenga California, excepto la inmoralidad, que es mucho más amplia y que ahora también ha hecho legal el fumar marihuana. Y lo que está haciendo Satanás ahí es que todos los turistas que vienen a Las Vegas de todo el mundo van a poder ir ahí y echarse un pitio de marihuana sin ningún problema. ¿Saben lo que están haciendo? Promoviendo la marihuana en todo el mundo. Porque van a venir a Las Vegas de El Salvador, de México, de Colombia, de otros lugares, a pasear un rato. Ya no solo van a ver shows de mujeres, sino que se van a comer brownies de marihuana. Y lo que están promoviendo es la marihuana por todos lados. Satanás es astuto. Pero tal vez tú ves a tus amistades que van y celebran y sí, la pasan bien un rato. Y tú dices: pero yo ya me estoy envejeciendo y no voy a disfrutar la vida. ¿Sabes qué? Persevera. Porque dice Pablo: esta aflicción leve y pasajera, no se compara con la gloria que tendremos. Enorme. Pero hay que poner los ojos en las cosas que no se ven, no en las que se ven. El Señor Jesús y el cielo están llenos de gozo por nosotros.
El Señor Jesús en Lucas habla del pastor que tenía 100 ovejas y se le perdió una y deja las 99. Y si lees Lucas 15, 4 al 7, dice: ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que estaba perdida hasta que la haya? Y mira lo que dice, porque esa persona que deja las ovejas, ¿a quién representa? A Jesús. Y mira lo que dice: al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Y cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles: alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que de la misma manera, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entonces dices: pues el Señor no se alegra por mí. Si te crees justo, no se alegra por ti. Eres un arrogante, necesitas arrepentirte. ¿Me explico? Todos necesitamos arrepentimiento. Y todos hemos estado perdidos. Y lo que está diciendo el Señor es que cuando tú vienes al Señor, es como aquel pastor que halló su oveja y la pone a su hombro y le avisa a medio mundo. Y lo que dice la palabra es que en el cielo hay gran celebración cuando un pecador se arrepiente, que causamos gozo al Señor. Gozo al Señor. Yo no sé a quién de ustedes yo le cause un poco de alegría, pero al Señor le causo mucho gozo. ¿Y sabes qué? Tú le causas mucho gozo al Señor. En Hebreos 12, 1 al 2, el autor dice: puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojemos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera puesta por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es el autor de nuestra fe, Él es el que va a completar nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando su vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Sabe lo que está diciendo? Que Jesús en la cruz tenía en mente el gozo que va a experimentar al tenernos en su presencia. El pensar en la cruz, eso le dio fuerza. ¿Sabes qué? El gozo del Señor nos da la fuerza para perseverar. ¿Me oyes? El gozo del Señor nos da la fuerza para perseverar. De hecho, en Nehemías leemos: la alegría del Señor es vuestra fortaleza. El gozo del Señor es vuestra fortaleza. Bueno, el gozo del Señor es imposible para una persona egocéntrica. Si lo único que piensas es en tú y lo que tú supuestamente mereces, vas a ser miserable toda tu vida. Pero si tú pones los ojos en Jesús y recibes el amor de Jesús y amas a otros como Jesús nos enseñó a amar, va a haber gozo. Hay gozo en el servicio del Señor. Juan 15, Jesús dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que vino a dar fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen, los echan al fuego y se queman. No juegues con el Señor, no patees su sangre. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Pues si permaneces en el Señor, vas a saber lo que el Señor quiere y vas a pedir lo que es de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Cómo permaneces en el Señor? Recibiendo la palabra. ¿Cómo permaneces en el Señor? Caminando en obediencia. Si no caminas en obediencia, eso no es permanecer en el Señor. Mira lo que dice. En versículo 8: en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. ¿Hay fruto en tu vida? Si hay fruto, eres discípulo del Señor.
Si no hay fruto, pregúntalo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Es una frase increíble. Jesús está diciendo, como el Padre me ha amado a mí, yo los he amado. ¡Qué increíble! ¿No creen ustedes que eso es increíble? Que Jesús me ame a mí como el Padre ama a Jesús. Eso es increíble. Yo entiendo que el Padre ame a Jesús, pero que Jesús me ame a mí, que me tenga afecto, lo puedo entender. Pero amarme, dar su vida por mí, que me valore Jesús así. Y luego dice, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo vas a permanecer en Jesús? Permaneciendo en su amor. Jesús es amor. ¿Cómo vas a permanecer en su amor? Obedeciendo. ¿Y qué nos manda Jesús? A amar a nuestros hermanos. Mira el versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. ¿Quieres tener gozo? Permanece en Jesús. Si no permaneces en Jesús, puedes tener placeres y vas a ser esclavo de los placeres y no vas a tener gozo. Y esos placeres van a venir y te van a morder de nuevo. Te van a aplastar, te van a hacer daño. Es como el que se emborracha. Al principio está disfrutando el licor, pero después termina vomitando, tirado en la calle sobre su vómito. El placer que viene del Señor no tiene esas consecuencias. Es pura bendición. La bendición del Señor no tiene arrepentimiento. Versículo 2, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Si vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. ¿Quieres ser amigo de Jesús? Obedece. ¿Qué nos pide? Que nos amemos los unos a los otros. Versículo 3. Nadie tiene un mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Versículo 2. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como así como yo os he amado. Capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, y así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Es un amor sano, es un amor limpio, es un amor que no busca tomar ventaja, es un amor que viene de Dios. Y si nosotros nos amamos y servimos, porque un amor verdadero sirve a la persona amada. ¿Puedo oír un amor? ¿Un amén? Cuando tú amas a alguien, le sirves, no te sirves de esa persona. No usas a esa persona, bendices a esa persona. ¿Puedo oír un amén? Cuando tú amas a alguien, tú le bendices, tú le ayudas, tú ves cómo servirle. Cuando tú ames de esa manera, vas a tener gozo. Si no, vas a tener alegría de vez en cuando, pero vas a ser miserable. Finalmente, el gozo es un fruto del Espíritu. El hombre carnal no puede sentir gozo, porque es un fruto del Espíritu. Ese es un regalo del Espíritu, no es un fruto de la carne. Ve a Gálatas 5, versículo 16 al 25, ahí vamos a cerrar. Andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y ellos se oponen el uno al otro para que no podáis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Si sois guiados por el Espíritu, ¿sabes qué? La carne pecadora sigue siendo igual de malvada al día que recibiste a Jesús. Hay una naturaleza pecadora con tendencias pecadoras, y si tú no te cuidas te va a arrastrar hasta la destrucción. ¿Puedo oír un amén? ¿O se han dado cuenta que su carne pecadora se santificó? Esa carne pecadora sigue malvada, pero tenemos una naturaleza nueva,
y un Espíritu de Dios que dice no. ¿Podemos decir amén a eso? Tenemos un espíritu nuevo que dice no. Y esa es la diferencia. Entonces miremos que si somos guiados por el Espíritu no estamos bajo la ley. ¿Por qué queremos caminar en el camino de Dios? Porque amamos a Jesús. No por miedo del infierno, no por miedo del purgatorio. Yo no puedo imaginarme darle la espalda a Jesús. No puedo imaginarme darle la espalda a Jesús. No puedo. No puedo. Si Jesús es mi vida, ¿cómo le puedo dar la espalda? Si es la persona más importante del universo para mí. ¿Cómo puedo caminar en cualquier otra dirección y darle la espalda a aquel que es mi vida, aquel que sangró por mí? Eso es caminar en el Espíritu, no bajo la ley. Y mira lo que dice: las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra todas esas cosas no hay ley. El fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz. ¿Quieres gozo? Es un fruto del Espíritu. ¿Cómo fluye? Al estar unidos al Señor, al permanecer en Jesús, al permanecer en su palabra. Sí, hay batallas. Hay batallas contra tu carne, hay batallas contra el mundo, hay batallas contra el diablo. Pero hay gozo. Gozo, tienes paz. El gozo del Señor. Porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Sabes de dónde fluye ese gozo? De morir. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Tú quieres vivir en pecado? Tendrás placeres, pero no experimentarás gozo. Y tendrás consecuencias por rebeldía contra Dios y caminar en contra de su rectitud. Y un día estarás en el lago de fuego y azufre por toda la eternidad, separado de Dios. Pero si sacrificas, como dice Pablo, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si sacrificas tus deseos pecadores, no quiere decir que te vas a sacrificar en el sentido de que ya no vas a comer, no vas a tener deleites, no vas a poder disfrutar a tu esposa o tu esposo. Lo que está diciendo es: no puedes hacer aquellas cosas que no vienen de Dios, que no vienen de la mano de Dios, y que tenemos deseo de hacerlas. Tenemos una naturaleza pecadora. Y Pablo dice: esa naturaleza tiene que estar sacrificada. ¿Qué dijo Pablo? Con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, más Cristo vive en mí. La Biblia nos dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, más que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Sabes qué? Nadie es justo. Todos somos pecadores. Todos necesitamos arrepentimiento. Ahí donde estás, reconoce que eres pecador. Ven al Señor en tu condición de pecador, no en condición de justo. Tú eres un pecador, yo soy un pecador. Pero te digo que desde que he venido a Jesús, hay cosas que hacía que ya no hago. Porque Jesús me ha dado el poder y el amor para caminar en su luz. Y si no las hago, no es por mi poder, sino por el poder de Dios y por su protección y su guía y su cuidado. Entonces, si tú no has recibido a Jesús, ven hoy y recibe a Jesús. La palabra del Señor dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios, que no nacieron de sangre, ni de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Recibe a Jesús. ¿Cómo recibes a Jesús? Recibiendo su palabra, creyendo que Él murió por tus pecados y que resucitó y que vive. Dice la palabra del Señor, la palabra que predicamos, cerca de ti está, es decir, la palabra de fe que predicamos, en tu boca y en tu corazón,
que si confiesas a Jesús por Señor y crees que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Tal como está escrito, todo el que cree en Él jamás será avergonzado. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Es decir, cree que Cristo murió y que resucitó. Si no lo crees, ¿cómo lo puedes recibir como Señor? Y cree porque el Espíritu Santo está aquí dando testimonio que es cierto. Recibe el testimonio del Espíritu Santo que Dios ha enviado. Y recibiendo el testimonio del Espíritu Santo, acepta a Jesús y confiésalo como Señor de tu vida. Dice: Señor, quiero que tú guíes mi vida, que tú me dirijas, me des tu espíritu para rechazar el pecado, me des tu espíritu para hacer el bien. Y Él te va a dar ese Espíritu Santo. Acepta al Señor Jesús como Señor de tu vida. No es a Jesús y a María y a José y a San Pedro. Jesús, la roca que desecharon los constructores, se convirtió en la piedra angular y roca de escándalo y roca de tropiezo. Tropezaron porque fueron desobedientes a la palabra de Dios. No seas desobediente a la palabra de Dios. Recibe a Jesús como Señor de tu vida. El compromiso no es con Calvary Chapel Emanuel. El contrato, el pacto es con Jesús, a donde Él te lleve. Ora conmigo, ya sea que nos ves por internet, escuchas este estudio en la página web o en otro medio. Ora conmigo y recibe a Jesús. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Reconozco que Jesús murió en la cruz por mis pecados y que su sangre es preciosa y suficiente para pagar por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como Señor mío y mi Salvador. Gracias, Dios mío, por recibirme como hijo tuyo, y hoy te puedo reconocer como mi Padre. En el nombre de Jesús. Amén.